Hola, pues buenos días a todos los que habéis mostrado interés en el mercado de Turquía. Estamos en este webinario que nos va a ofrecer hoy Javier Paredes de Conexio. Como todos los webinarios o casi todos los webinarios del IPES lo vamos a grabar para que podáis, las personas que os habéis inscrito, volver a consultar la información que nos da Javier en el caso de que os quede alguna duda. Y también os mandaremos la presentación una vez finalizado la sesión de hoy. Así que nada, muchas gracias a todos por estar, como ya habéis dicho. Muchas gracias, Javier, y es tu turno. Vale, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, primero de todo, deciros que tengo la garganta un poco tomada. Quizás tenga que dar alguna parada técnica para tomar agua o recuperarla. Ya os pido perdón por adelantado. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es, haciendo un inciso, creo que estáis viendo pasar las pantallas, ¿verdad? Sí, sí, lo vemos. Vale. Pues lo que vamos a ver hoy es pues una serie de datos fundamentales sobre Turquía, más o menos generales, pero que tienen un impacto en el interés que pueda tener este mercado para vuestras empresas, ¿vale? Y después de esa visión un poco más general, vamos a entrar a introducirnos en una serie de sectores que son de especial interés por las oportunidades que puede representar para empresas extranjeras en general y para vosotros en particular, ¿vale? Es básicamente lo que vamos a ver en esta presentación. Vale. Datos fundamentales sobre Turquía. No voy a incidir sobre todos ellos, pero bueno, yo creo que es interesante que sepáis que Turquía es pues todos los años entre la 17ª y 20ª economía del mundo. Este año, por ejemplo, ahí veis en la pantalla que es la 20ª economía del mundo, ya en el 2024 ha subido 2 puestos. Es la 8ª economía de Europa, ¿vale? Y es un mercado de 86 millones de habitantes y de 86 millones de consumidores, que es interesante no solo por el tamaño poblacional, sino también por el mercado, el acceso a su mercado natural, ¿no? Veremos un poco más adelante a qué me refiero con el mercado natural de Turquía. Otro dato también muy interesante es lo joven que es la población. Turquía crece a tasas del 1,29% anual, que es la tasa más alta de la OCDE, lo cual la convierte en una población muy joven, ¿no? La campana poblacional de Turquía pues, es prácticamente inversa a la campana de población de España, ¿no? O de muchos países de Europa o países del llamado primer mundo. Y es una economía que con algún altibajo y con sus problemas que los ha tenido, y más adelante hablaremos de alguno, pues es una economía que en los últimos 20 años ha crecido a tasas medias del 5%, ¿no? Que ya lo quisiéramos para España y para los países europeos, ¿no? Si bien es cierto que parte de más atrás, ¿no? Pero no es una economía por desarrollar, ¿no? Es una economía con una industria muy potente, muy competitiva, muy abierta al exterior y que es capaz de, de ir mutando, ¿no? En muchos aspectos la economía turca ha hecho, y también hablaremos de ello, ha hecho el mismo camino que ha hecho España o muchos de sus sectores. Vale, brevemente, um, pues Turquía, como os he comentado, tiene 86 millones de habitantes, de los cuales 20 millones se concentran en la ciudad de Estambul. Eh, Esto convierte a Estambul en ya un mercado muy potente, en, en un espacio geográfico muy concentrado, como es la ciudad de Estambul, pues ya hay 20 millones de consumidores, de los cuales 5 millones, según estadísticas del Ayuntamiento de Estambul, 5 millones tienen un poder adquisitivo europeo, centroeuropeo. Después de Estambul, que no es la capital de Turquía, es un error bastante habitual, la capital es Ankara,
Pues después de Estambul, en tamaño poblacional, está Ankara con 5,5 millones, Izmir 4 millones, Bursa, que supera los 3 millones, Adana, Antalya, pero vamos, son todas ciudades que están por encima de los 2 millones de habitantes. Otro dato importante sobre Turquía es que desde 1996 tiene unión aduanera o comparte aduana o tiene un acuerdo de unión aduanera con la Unión Europea. Esto hace que los trámites de importación sean relativamente sencillos, y digo relativamente sencillos no porque la aduana turca sea especialmente complicada, sino porque las aduanas en general pues pueden ser un foco de problemas, ¿no?, para las empresas. Pero en Turquía, con la unión aduanera, pues materiales requieran de un control específico, pues con el ATR, que es el documento de reconocimiento de origen de las mercancías, un documento específico de reconocimiento de origen de las mercancías entre Unión Europea y Turquía, factura, bill of landing, bueno, los documentos habituales, pues no debería haber dificultades en la aduana. Y además de tener esta unión aduanera con la Unión Europea, pues es candidato a la entrada en la Unión Europea desde el año 2005, que, bueno, si me preguntáis, esto que voy a decir es opinión, no es información. Yo creo que Turquía nunca entrará en la Unión Europea, básicamente porque no hay interés por ninguna de las partes. Ni la Unión Europea tiene realmente interés en que Turquía entre en la Unión, ni Turquía tiene interés en entrar en la Unión. De lo que sí hay interés por ambas partes es de una relación privilegiada entre ambos. Y eso es lo que sí se está construyendo. Vale, pero como candidato a la entrada en la Unión, pues tiene acceso a muchos fondos europeos. Pues, entre otros, el instrumento de preadhesión, que es el fondo de la Unión Europea para esa ayuda al desarrollo para los países de candidatos a la entrada en la Unión, de los cuales, del fondo IPA, el instrumento de preadhesión, pues Turquía se come el 60% del total, ¿no? Porque los demás países, el reparto del fondo IPA por población, y Turquía tiene 86 millones de habitantes. El siguiente en tamaño, el siguiente candidato a la entrada a la Unión en tamaño poblacional, si no me equivoco, es Serbia, que debe tener 6 millones de habitantes o 7 millones de habitantes. Y todos los demás pues, son países relativamente pequeños, ¿no? Son países son repúblicas Yugoslavia, fundamentalmente. Y aparte del instrumento de preadhesión, pues tiene acceso a fondos Erasmus, Erasmus Plus, Womantech, EIC Accelerator, Pathfinder, en fin, muchísimos fondos, que si miramos el total del presupuesto estatal del Estado turco, pues los fondos europeos no es una parte muy significativa, pero bueno, todo ayuda. Y aparte, estos fondos han permitido a muchas empresas europeas entrar en el mercado turco. Vale, en cuanto a la situación económica por regiones, pues desde luego hay una parte de Turquía que concentra el 40% del PIB, que es el Mar del Mármara, que es la parte que estáis viendo en rosa, aquí. Y aquí está pues Estambul, está Bursa, está Kocaeli, Gebze, está Izmir, está Çanakkale, Tekirdağ. Son regiones pues muy potentes industrialmente. Y después también cabe destacar el Egeo y el Mediterráneo, con epicentros en Izmir y en Antalya. Y después el centro geográfico, más o menos el centro geográfico, con epicentro en Ankara, en la capital, que son también zonas muy desarrolladas. Y luego está el este de Turquía, que quizás pues es
en el imaginario de la empresa española en general, que no conoce el mercado, pues quizás el este de Turquía se parece más a lo que pues una empresa española tiene o considera que es como es el mercado turco, ¿no? Un poco menos desarrollado, mucho menos desarrollado que el oeste de Turquía, desde luego, pero bueno, que también tiene un potencial enorme. Seguís viendo pasar las diapositivas, ¿verdad? Sí, lo vemos perfectamente. Sí, sí. Vale. Pues esto que veis aquí, marcado en rojo, es el antiguo imperio otomano, que tiene la misma importancia que el antiguo imperio español tiene para las empresas españolas. De la misma manera que Sudamérica está formado por países que son mercados naturales para las empresas españolas, por cercanía cultural y por un pasado histórico común, pues a Turquía le pasa exactamente lo mismo con toda esa zona que veis marcada en rojo. Todo formó parte del imperio y va desde la península arábiga hasta Macedonia. De Macedonia es un país que está al lado de vuestras casas, ¿no? Pues si vais al centro de Skopje, la capital de Macedonia, pues yo he estado en un barrio donde solo todavía hablar turco, es decir, ha quedado el pozo del imperio, ¿no? Y desde Macedonia hasta Turquía por el noroeste, pues hay muchísimos países que hoy en día forman parte de la Unión Europea o son europeos que tienen una influencia turca enorme. Por ejemplo, Bulgaria es país miembro de la Unión Europea, es frontera con Turquía y donde el 10% de la población es de origen turco, ¿no? Y donde las empresas turcas pues se pasean como las empresas españolas por Portugal o por muchos países de Sudamérica, ¿no? Y lo mismo pasa por el norte de África, ¿no? Yo estuve en Marruecos hace no mucho y solo vi desde el aeropuerto hasta un hotel y la vuelta en taxi. Eso fue todo lo que vi de Casablanca, que es donde estuve, y me llamó la atención la cantidad de marcas turcas que se anunciaban en ese trayecto, ¿no? Bancos, empresas de electrodomésticos, de todo, empresas de consumo, de moda. Y desde ahí hasta todo el norte de África, península arábiga, países de Medio Oriente, es repúblicas soviéticas y todo con centro en Turquía. Turquía está, pues hace frontera con mercados muy potentes, ¿no? Como son la Unión Europea, norte de África, Medio Oriente y repúblicas soviéticas. Y merece, dentro de lo que es las repúblicas soviéticas, por Rusia a día de hoy, y lo ha sido históricamente, es un mercado muy importante para las empresas turcas, como por ejemplo para las empresas de construcción. ¿Y esto qué importancia tiene para vosotros? Pues entrar en un mercado como Turquía no es solo el acceso al mercado turco. Las empresas, un importador o un distribuidor turco de vuestros productos muy probablemente tenga acceso, tenga sus distribuidores, tenga sus clientes en muchos países que para vosotros pueden ser mercados difíciles de abordar, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues Irán, Irak o Siria, también como ejemplo, ¿no? Que son mercados muy complejos, muy lejanos a nosotros, pero que para las empresas turcas son fronteras y son, algunos de ellos representan un porcentaje nada desdeñable de las importaciones turcas. Bueno, y esto más que nada a título informativo para el que no haya estado alguna vez de Turquía de vacaciones. Turquía es un país de contrastes en todos los sentidos. Pues en Turquía, en el mismo Estambul, puedes ver pues personas vestidos como europeos, comprando marcas europeas y consumiendo productos europeos, y 2 o 3 kilómetros más allá, en otro barrio, de que estás en el centro de Damasco, ¿no?
Es un país de contrastes, es un país donde su riqueza reside en gran parte en esa ambivalencia. No, no es un país europeo, es un país asiático y no lo es, y no es ninguna de las dos cosas a la vez. Es un país que es miembro de la OTAN, candidato a la entrada en la Unión Europea, pero a la vez tiene muy buenas relaciones con países como Rusia. Por ejemplo, ahora las empresas turcas no tienen ningún tipo de restricción a la hora de hacer negocios con empresas rusas, cosa que en Europa pues está más complicado. Y ahí está la riqueza y el poder y el punto más fuerte de Turquía, ¿no? Es estar en todas partes y no estar en ninguna a la vez. Disculpad un segundito. Vale, y sin enrollarme demasiado, simplemente decir que, pues bueno, que algo que no haya comentado anteriormente, ya no es que la economía, su economía crezca a gran velocidad, las tasas pues envidiables, sino que la renta per cápita y la clase media han crecido, yo diría, en los últimos 15 años de manera más que significativa. Y eso se ha visto pues en pues, quienes hemos estado los últimos 20 años en Turquía lo hemos visto, lo hemos vivido de primera mano, en primera persona. Eh, ¿Cuál ha sido el punto débil de la economía turca en los últimos, yo diría, 4 o 5 años? Pues la inflación. Perdonad. Turquía ha vivido una inflación galopante. Básicamente la radiografía ha sido que no se han tomado las medidas respecto al control de los tipos de interés, entre otras cuestiones, en el momento en el que debía hacerse. Ha habido, en los últimos 3 años, ha habido 2 elecciones, unas, lo que en España llamamos generales, o a la presidencia, y otras municipales, las dos muy importantes porque suponen pues alcanzar cuotas de poder muy golosas para los partidos y, por supuesto, para el partido del gobierno, con lo cual, pues subir los tipos de interés, que es una medida que se tenía que haber tomado hace años, no se hizo. Y eso provocó una espiral inflacionaria grande y eso provocó una subida de los salarios más que considerable. Ahí en la pantalla veis la variación de salarios en Turquía, variación real, ¿no? Contrastada con empresas entre 2021 y 2024. Vamos a fijarnos sobre todo en la variación en euros, porque la variación en liras nos interesa menos, ¿no? En ese periodo, julio del 21, enero del 24, los salarios en Turquía aumentaron cerca del 160% en euros. Si bien es cierto que los salarios partían de una, pues considerablemente eran, bueno, habría que ver para qué puestos, ¿no? Y para qué perfiles, pero en general podemos decir que los salarios eran bastante más bajos que en Europa en general. Pero claro, no puedes mantener unos aumentos del 63% anual en euros, insisto, con liras, durante mucho tiempo. Y esto es lo que han vivido las empresas turcas en los últimos 3 años. Esto, pues cuando han pasado las elecciones, pues ocurrió lo que tenía que haber ocurrido antes, ¿no? Que era cambio en la dirección del Banco Central, aumento de los tipos de interés, ralentización o aterrizaje suave de la economía y ralentización del aumento de salarios. Entonces, ya en enero del 2025
pues ya vemos que la cosa ha cambiado. Esto que está en turco, pero yo os lo traduzco. Este cuadro que veis ahí es la encuesta semestral que hace Mercer, que es una consultoría social en general, o de recursos humanos, reconocida mundialmente, que en su encuesta entre empresas turcas en diciembre del 2024, pues llegó a la conclusión de que las empresas iban a subir los salarios en 2025 en liras, en este caso, de media un 30%, ¿no? Que si lo trasladamos a euros, pues sería alrededor del 17%, ¿sí? De lo cual ya hace ver que la cosa se ha moderado. Los salarios en Turquía se han moderado. Pero el aumento de salarios que han sufrido las empresas o que han vivido las empresas ha venido para quedarse, ¿no? Ya el acumulado ha venido que ya no, no hay marcha atrás. ¿Y esto qué importancia tiene para vosotros? Pues Turquía, siempre históricamente las empresas la consideran un mercado muy complejo, fundamentalmente por la competencia local en precios. Pues esa competencia local en precios ya no es tanta. Y esto se traduce en que pues nosotros trabajamos para empresas de sectores y que comercializan productos que hace unos años hubiera sido impensable que pudieran, o muy complicado, porque ya había empresas extranjeras vendiendo esos productos, pero era muy complicado vender, por ejemplo, aceite de oliva, porque Turquía es productor, un gran productor mundial, pero claro, los precios de los productores turcos ya no son lo que eran. Entonces, ahora se han abierto muchas oportunidades que antes eran difíciles, eran más complejas por una cuestión de costo, ¿no? De competitividad en precio. Y estoy hablando para aquellas empresas que compiten en precio. Luego, otra cosa es que si tú no compites tanto en precio, sino en producto diferenciado, pues la ventaja sigue estando ahí, ¿no? Pero las empresas turcas han perdido competitividad en precio. Y esto es un hecho muy relevante. Vale, brevemente, sin introducirme demasiado respecto a el comercio exterior de Turquía. ¿Qué importa Turquía? Pues de todo. Importa maquinaria, que es la parte que veis en azul, importa automoción, piedras preciosas, productos del metal mecánico más o menos elaborados o semi-elaborados, medicamentos, productos químicos, productos de alimentación, agroalimentario, textil, productos petróleo y derivados del petróleo. Turquía es un caso curioso. Todos sus vecinos al este y al sureste tienen petróleo. Turquía tiene muy poquito en la región de Batman. Disculpad un segundito. Pero bueno, en resumen, Turquía importa, es una, su comercio exterior es muy diversificado, ¿no? Tanto en importaciones como exportaciones, como veremos ahora. ¿Cuál es el origen de las importaciones? Pues desde luego Rusia, Alemania y sobre todo China, pues suponen una parte muy importante de las importaciones turcas. Rusia, Alemania y China son proveedores muy importantes de Turquía. Pero España no ocupa una posición que podamos obviar. España pues, está todos los años está entre el noveno y el 10º puesto en cuanto a proveedor de las empresas turcas. Es decir, si veis en este cuadro, los países que están por delante de España en cuanto a ventas a Turquía, pues están Rusia, Alemania, China, Suiza, Italia y Francia, Emiratos Árabes, Estados Unidos y ya está. Creo que son 9, 8 países por delante de España. Es decir, España es
noveno proveedor de Turquía. Y en cuanto a las exportaciones, pues lo mismo que exporta Turquía, un poco de todo. También maquinaria, productos del metal, productos refinados del petróleo, derivados del petróleo, mucho textil. Y el textil ya no es tanto el textil, las camisetas baratas, ¿no? Sino Turquía, como os comentaba antes, y este es un sector que ejemplifica muy bien el camino que ha hecho Turquía. Su textil ya no exporta tanto producto barato, sino marcas, ¿no? Hay marcas como pueden ser el Sea Waikiki, que está abriendo tiendas pues en los 5 continentes. Exporta mucha automoción también, productos químicos, medicamentos, agroalimentario, en fin, un poco de todo. ¿Y cuáles son los clientes, los principales clientes de Turquía? Pues Alemania, Reino Unido e Irak son sus principales clientes, ¿no? También Estados Unidos. Irak es el cuarto cliente de las empresas turcas. Un poco lo que os comentaba antes. Irak hace frontera con Turquía y Turquía lleva haciendo negocios con Irak pues, desde tiempos pretéritos. Con lo cual las empresas turcas conocen muy bien el mercado iraquí en muchos sectores y tener un distribuidor o un importador en Turquía, pues a vosotros os puede dar acceso a esos mercados que son, desde luego, Irak es un mercado mucho más complejo para una empresa española que para una empresa turca. Vale. ¿Y qué exporta Turquía a España? Pues otra vez un poco de todo, mucho textil, que es la parte en verde que veis, pero también automoción y maquinaria. En total, cerca de 10.000 millones de euros exporta Turquía a España. ¿Y qué exporta España a Turquía? Pues también todos los años suele rondar los 10.000 millones de dólares, no de euros, y exporta mucha automoción. Pero lo mismo, exporta un poco de todo. Y en todos los sectores, agroalimentario, eh, aeroespacial, eh, maquinaria, máquina herramienta, productos elaborados del metal, un poco de todo. Seguís viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos. Vale, pues vamos ya a entrar en, en los sectores de oportunidad, que quizás os puede interesar más, aunque yo creo que la información que os he facilitado hasta ahora puede ser muy relevante para vosotros, por lo menos para un primer acercamiento al mercado turco. Y vamos a entrar a dar unas pinceladas sobre una serie de sectores, pues empezando por el metal, de automoción, que son sectores muy relacionados. Bueno, en Turquía hay 15 grandes marcas, 15 OEMs fabricando sus vehículos, ¿no? Pues están Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes, Ford, en fin, todas las grandes marcas están presentes en Turquía. Y alrededor de esas grandes marcas, pues la industria auxiliar de segunda derivada, los Tier 1 y los Tier 2, pues tienen una presencia importante, empresas turcas o de capital extranjero, ¿no? Hay muchas empresas españolas en el sector, como puede ser Ficosa, que tiene varias plantas en Turquía, o como puede ser Leoni, una empresa italiana, o en fin, muchas otras.
Es un sector que está muy concentrado en la región del Mármara, no solo en Estambul, también en Bursa, que es uno de los epicentros. En Bursa están las fábricas de Fiat y de Renault, pero también en Eskişehir y en Gebze, Estambul, Tekirdağ. Son las regiones donde principalmente se concentra el sector. ¿Dónde están las oportunidades en este sector? Pues bueno, es un sector relativamente puntero, o por lo menos que está a la búsqueda de nuevas soluciones, ¿no? Nuevos materiales, nuevas aplicaciones, ¿no? No es un sector tan puntero como puede ser por ejemplo, el aeroespacial, pero también necesitado de evolución en esos nichos de piezas bajo plano, de nuevas soluciones donde las empresas extranjeras encuentran las mayores oportunidades. Creo que no hay ninguna empresa de automoción en la presentación, con lo cual no me voy a parar demasiado, a menos que me digáis lo contrario. Yo creo que no. Otro sector importante y donde hay oportunidades, que es potente, es el textil, ¿no? Históricamente, pues todos conoceréis, ¿no? Si vais al Corte Inglés y miráis las etiquetas de la ropa, pues seguramente en un porcentaje muy alto veréis que los productos están fabricados en Turquía, ¿no? Pero Turquía ya ha dejado de lado esa fabricación de producto barato. Sigue, su mercado principal en este sector es la Unión Europea. Vende prácticamente la mitad de su producción a la Unión Europea. Tiene un coste laboral comparativamente bajo, ¿no? Fundamentalmente porque es un sector muy intensivo en mano de obra, y en mano de obra pues relativamente poco cualificada, y donde el salario mínimo tiene una implantación considerable, ¿sí? Y hablando del salario mínimo en Turquía, y haciendo un inciso, retomando el tema de los salarios, en Turquía, respecto a los salarios, impera la inevitable ley de la oferta y la demanda, como en cualquier otro país del mundo. Entonces, los perfiles más demandados y con menos oferta pues tienen salarios más altos, y los perfiles con menos demanda o con más oferta pues tienen perfiles más bajos, ¿no? Y esto nos lleva a que, pues sí, las personas que cobran el salario mínimo en Turquía cobren menos que en España, a mismo nivel de preparación, pero las personas con alta cualificación y que estén cualificados para cubrir puestos altamente demandados, pues tienen salarios que pueden estar perfectamente por encima de los salarios que se ofrecen en España o en Europa, ¿no? Y especialmente en ciudades como Estambul, que es la ciudad más cara de Turquía, ¿no? Por ejemplo, os puedo contar de primera mano perfiles de ingenieros industriales, ingenieros mecatrónicos o eléctricos o electrónicos, con especialidad en electrónica, que tienen salarios a igual preparación, salarios más altos que los salarios que se pagan en España. Retomando el tema del textil, pues bueno, las marcas turcas, que hay unas cuantas. En Barcelona hay alguna que ya ha abierto tiendas, ¿no? Hay, por ejemplo, el Waikiki que os comentaba antes, tiene tiendas en muchos países de Sudamérica. Es un retailer, pues no en tamaño comparable a Inditex, pero bueno, está en el mismo negocio, ¿no? Y es una empresa muy grande y potente. No tan grande como Inditex, pero para que os hagáis una idea de qué tipo de empresa estamos hablando. ¿Dónde hay oportunidades? Pues bueno, yo destacaría sobre todo aquellas empresas, nosotros tenemos algún cliente en este sector, empresas que tengan un producto diferenciado.
marca, calidad, que es donde se puede competir en este sector con las empresas turcas. Y si se da con el importador o con el distribuidor correcto, pues poder tener acceso a otros mercados también interesantes. El sector químico, pues bueno, es un sector también potente, que tiene grandes carencias en materias primas, que produce, que es precisamente donde están las mayores oportunidades, en materias primas y en productos semielaborados, que tiene una cercanía a mercados muy demandantes de producto, está muy concentrado en una serie de ciudades, siempre Estambul, cualquier sector tiene implantación en la ciudad de Estambul, pero también en Kocaeli, Adana, Ankara, Gaziantep y alguna región del interior de Turquía, alguna otra. Vale, no me voy a parar tampoco en el químico. En construcción, todavía estuvimos haciendo una presentación para empresas de construcción extranjeras hace un par de semanas o 3. Y llamaba la atención a las empresas la cantidad de contratistas turcos que hay haciendo proyectos fuera de Turquía. Quizás a alguno de vosotros os suene bueno, hoy en día se llaman EPCistas, ¿no? Pero bueno, es la manera un poco más fina, aunque ha evolucionado un poco el negocio, la manera el negocio de las constructoras, pero bueno, el EPCista de hoy es la constructora de ayer, básicamente. Pues seguramente alguno haya oído hablar del IMAC, ¿no? Que es una empresa constructora, no es de las más grandes de Turquía, pero es quien está haciendo la renovación de Camp Nou en Barcelona. Pero hay muchas otras que seguramente no habéis oído hablar jamás, incluso más grandes del IMAC, que llevan haciendo negocios fuera de Turquía desde hace muchísimos años, ¿no? Pues por poneros un ejemplo de lo que han estado haciendo estas empresas fuera de Turquía, pues Rusia ha sido el mercado más importante de las constructoras turcas desde el año 1972, que es el año desde el que se tiene registro con respecto a volumen de negocio, proyectos realizados por empresas turcas fuera de Turquía. Rusia ha sido el mercado, con diferencia, el mercado más importante para las empresas turcas. Desde el año 72 hasta hoy, la mitad del volumen de negocio de las empresas turcas ha venido de Rusia. Es un mercado donde se construyen anualmente alrededor de 450.000 viviendas. Hay una empresa estatal que se llama Toki, que es quien construye pues aproximadamente entre el 10 y el 15% de las viviendas en Turquía. Seguramente recordáis que hace unos años ha habido un terremoto en Turquía, donde bueno, las comparaciones, pues cuando estamos hablando de una desgracia humana, pues quizás no son muy procedentes, pero para que os deis una idea de cuál fue la dimensión de la catástrofe humana y de medios y de recursos y de pérdidas materiales, pues si en la desgracia que ocurrió en Valencia con la Dana murieron 225 personas, pues en Turquía con el terremoto murieron, según las últimas cifras, 60.000 o cerca de 60.000. Entonces os podéis hacer una idea de cuál fue la devastación que trajo ese terremoto en pérdidas humanas y en devastación, en pérdidas materiales, ¿no? Pues, el terremoto afectó a 10 regiones de las 81 regiones de Turquía, con lo cual pues las necesidades en cuanto a construcción en Turquía pues son enormes todavía de inversión en este sector.
Pero bueno, ya antes de esa desgracia, la construcción en Turquía era muy potente. Um, ha habido en los últimos 15 años una inversión enorme en red de carreteras, en alta velocidad, en líneas de metro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué a Turquía en el 2004, no había prácticamente nada de metro en Turquía. Habría, pues, si no recuerdo mal, había una línea de metro, una línea con una parada o dos, como mucho. Es decir, habría 3, 4, 5 kilómetros no más. Pues 20 años después se está acercando a los 300 kilómetros de vía. Y para que lo toméis como referencia, el metro de Madrid tiene 300 y poco. Es decir, que en 20 años la ciudad de Estambul se ha puesto a la saga de metros con una red tan tupida como puede ser el de Madrid. Y eso ha requerido una inversión enorme por parte del Estado y también inversión privada. Ha habido muchísima inversión en aeropuertos, carreteras, alta velocidad, metro, renovación de aeropuertos, apertura de nuevos aeropuertos, nuevos puertos marítimos, privatizaciones también, porque hay que financiar todas estas obras. En sanidad también, es un sector también que tangencialmente afecta a la construcción, ¿no? La red de hospitales públicos y privados se ha desarrollado de una manera exponencial en los últimos 15-20 años y todavía sigue habiendo oportunidades. También una vía de entrada para empresas extranjeras pues son fondos de ayuda al desarrollo del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones, el Banco Asiático de Desarrollo, la Unión Europea. Son fondos que, como os decía antes, no suponen un porcentaje muy alto de la inversión en infraestructuras respecto al total de la inversión del Estado, pero sí es una manera más o menos inmediata de entrada para las empresas extranjeras. El turismo, que también hablaremos un poquito de ello, también el turismo ha crecido enormemente y eso ha supuesto la construcción de muchísima infraestructura relacionada con este sector. Vale, más sectores brevemente, pero que tampoco hay ninguna empresa de medioambiental o que le interese especialmente, pero muy brevemente, para que tengáis una idea, pues dadas las previsiones de crecimiento de la economía, el crecimiento de la población, la candidatura de Turquía a la entrada en la Unión, que le obliga a trasladar la legislación europea a la legislación local, lo cual pues hace que en temas medioambientales Turquía requiera de una gran inversión en infraestructuras medioambientales, de tratamiento de residuos médicos, tratamiento de aguas residuales, modernización de sistemas y de líneas. En fin, es un sector que todavía requiere una inversión ingente y lo va a seguir necesitando por el crecimiento en los próximos años, ¿no? Y bueno, los turcos parten de posiciones por detrás de empresas europeas, pero aprenden, ¿no? Y nosotros hemos visto cómo empresas turcas que antes para uh, ir a un concurso financiado por la Unión Europea, pues por falta de experiencia no podían ir solos y iban en consorcio con empresas europeas, pues ahora ya están ganando ellos solos en concursos no solo en Turquía, sino en otras partes del mundo. Es decir, todavía hay oportunidades en este sector, pero cada vez hay que competir más con empresas locales. Energía, pues pasa un poco lo mismo. Turquía ha hecho un recorrido muy similar al que ha hecho España con las empresas, con las energías renovables, pero ha empezado más tarde, aunque ha ido más rápido. Entonces, en el año 2015 no había absolutamente nada
de solar fotovoltaico ni de eólico, y nada es nada. Habían salido algún concurso, pero no había nada conectado a la red. Pues hoy hay 30 gigavatios de solar fotovoltaico y eólico. Y es donde está haciendo hincapié el gobierno y el Estado turco para compensar el mix energético. Todavía Turquía es muy dependiente de las importaciones de energía, y lo que quiere Turquía, porque eso influye en su política exterior, en su poder a la hora de negociar, lo que quiere es pues zafarse de esa influencia extranjera por dependencia energética. Y desde luego todavía queda mucho camino por recorrer, pero está claro que Turquía ha hecho los deberes hasta hoy ha hecho los deberes en este campo. En cuanto al sector agroalimentario, bueno, quizás sabéis que Turquía tiene una gran diversidad biológica, y esto hace que produzca prácticamente de todo. Todavía es un sector que, si bien no representa un porcentaje muy alto con respecto al PIB total, sí todavía tiene un impacto importante en la creación de empleo. Cada vez menos, desde luego decreciente, pero todavía es importante. Turquía simplemente como ejemplo, porque hay muchos otros productos donde es puntero, pero Turquía produce el 70% de las avellanas mundiales. Es decir, el 70% de las avellanas que os coméis proceden de Turquía, o que nos comemos. Bueno, yo quizás un poco más, porque seguramente coma solo avellana turca, pero esta es la situación con este producto. El tema de la agricultura orgánica, pues Turquía está pues unos pasitos por detrás, pero no es algo nuevo en el país, ¿no? El consumidor ya demanda productos orgánicos, demanda productos veganos, demanda productos que puedan ofrecer trazabilidad, demanda pues lo que ya hace muchos años demandan los mercados europeos, ¿no? Pero ahí las empresas turcas pues, todavía les falta. Todavía tienen en ese terreno hay donde competir. Y este sector es punto de mira de las inversiones extranjeras, y especialmente de Medio Oriente, ¿no? Dinero verde, se llaman los turcos. En general, en este sector, pues no esperéis venir a vender arroz a los turcos, ¿no? O commodities, o productos estándar, ¿sí? Porque los turcos producen muchas cosas, ¿no? Esto en general, ¿no? Por ejemplo, hay empresas, ya no ahora, sino desde hace años, pues vendiendo aceite a granel a empresas turcas, ¿no? Empresas extranjeras vendiendo, empresas italianas, por ejemplo, vendiendo aceite a granel a Turquía. Pero bueno, Turquía es un gran productor de aceite, no, las cantidades no son enormes, no tiene una necesidad enorme de aceite, aunque con la subida de precios que hubo en los últimos años, pues cada vez se demanda más del exterior. Pero en Turquía, ¿dónde hay más oportunidades en este sector? Pues en productos pues diferenciados, ¿no? Productos gourmet, productos delicatessen. Hay muchos sectores o subsectores donde empresas españolas, extranjeras llevan vendiendo hace muchos años, donde hay más o menos oportunidades, como pueden ser vinos, como pueden ser productos lácteos, productos chacineros, ¿no? Por ejemplo, el cerdo, que es un tema, el alcohol y los productos del cerdo es un tema muy recurrente, ¿no? Cuando las empresas extranjeras nos preguntan si está prohibido vender alcohol o productos del cerdo. Yo creo que prohibido no está prácticamente en ningún país del mundo, ¿no? Otra cosa es que la mayor parte de la población lo consuma o no, ¿no?
y hay diferencia entre el alcohol y los productos del cerdo en Turquía. Hay una parte de la población en Turquía que no consume alcohol. Como sabéis, la mayor parte de la población turca es musulmana. Una parte importante que no consume alcohol, pero hay otra parte también muy importante que sí lo consume. Y de hecho, pues Turquía es un gran productor. Turquía tiene su bebida alcohólica nacional, que es el rake, que es una bebida anisada que tiene 46 o 47 grados, una especie de anís del mono, más o menos, para que lo entendáis. Y también produce cerveza. Quizás lo conocéis por el... Se te ha- quizás... Javier, se te ha hmm, ido la presentación. No sé si lo has quitado o se ha dejado de compartir. a ver, ¿lo veis ahora? Ahora vemos tu escritorio, porque vemos la interfaz de Webex. ¿Lo veis ahora? Sí, da la pantalla completa. Ahora. Vale. Os comentaba el tema de Efes Pilsen, o Efes, que es la marca turca que produce cerveza, que tiene 15 fábricas en todo el mundo, no solo produce en Turquía. Y, por ejemplo, el Corte Inglés, no sé si todavía lo hace, pero el Corte Inglés una, vende una marca blanca que compra a Efes. Es decir, con esto quiero decir que en Turquía se consume alcohol y en cantidades más que considerables. Yo tengo amigos que creo que el turco que no bebe nada, pero el que vende, perdón, el que bebe, vamos, yo tengo amigos a los que les he visto beber lo que yo no me puedo beber en un mes y ellos lo beben en una noche, ¿no? Hay un porcentaje muy importante de turcos que sí beben alcohol, ¿no? Desde luego la bebida más alcohólica más popular es la cerveza. También vinos, ¿no? Hay muchos vinos extranjeros que están vendiendo en Turquía. También Turquía tiene producción de vino y ahí sí que fallan. La calidad del vino todavía pues, les queda un recorrido, ¿no? Pero han mejorado mucho en los últimos años. Pero hay muchas empresas californianas, francesas, chilenos, ¿no? que han hecho una inversión enorme en el mercado turco para colocar sus vinos y no traen sus mejores añadas. Es decir, que el alcohol es muy consumido en Turquía. Se puede decir que es muy consumido en Turquía. Con el cerdo no pasa lo mismo. Yo creo que ya no tanto por temas religiosos, sino por costumbre. Al final el cerdo, pues bueno, puede tener un sabor que si no estás acostumbrado a él, pues te puede resultar fuerte, ¿no? Aparte de las connotaciones religiosas o culturales en general. Entonces la inmensa mayoría de la población no consume cerdo, pero sí hay nichos, hay nichos de mercado que sí lo consumen y están dispuestos a pagar mucho dinero por él, ¿no? Y hay alguna empresa española que ha hecho sus pinitos, pero quien se lleva ese mercado o ese nicho de mercado pues son principalmente empresas italianas que venden su prosciutto a 70-75 € al kilo. Y para que nos entendamos, pues el prosciutto pues es jamón del malo. Pero sí hay una parte de la población pequeña, pero que está dispuesta a pagar mucho dinero por ello. Y también Turquía produce algo de embutido, ¿no? De productos del cerdo. Yo he visitado una pequeña fábrica de embutidos que hay en Estambul, que, como os digo, desde luego no está prohibido en absoluto su consumo, y sí hay un nicho de mercado y sí eh, se puede vender a grandes márgenes. Pero bueno, saliendo un poco de estos productos y en general, eh, pues si tenéis productos agroalimentarios, ¿dónde están las oportunidades? Pues si tenéis un producto diferenciado y dais con el distribuidor y el importador adecuado,
el mercado puede ser, depende de vuestro producto, pues puede ser bastante considerable, ¿no? Pues, por poneros un ejemplo, el supermercado que mayor implantación tiene en Turquía es Migros, y quizás os suena porque comparte marca con Migros Suiza. Era una joint venture con Migros Suiza. Actualmente el capital de Migros Turquía es 100% turco. Y Migros tiene en toda Turquía 1.500 supermercados, de los cuales algo más de 800 están en Estambul. Y Migros tiene sus lineales de productos gourmet y productos que van dirigidos a un nicho o a un comprador con poder adquisitivo un poco superior a la media, ¿no? Pero aparte de Migros está, por ejemplo, Macrocenter, que es una cadena de supermercados también, que pertenece al mismo grupo que Migros, que fundamentalmente vende producto importado de alimentación. Pues vende vinos, vende quesos, vende juez, vende pues de todo, cervezas, vende productos cárnicos, y ese específicamente se dirige a consumidores de un poder adquisitivo mayor, ¿no? Y siempre tiene sus supermercados en zonas con poder adquisitivo alto. Otro sector que tangencialmente es importante para el sector agroalimentario, y si sois de este sector, es el turismo. Hablaré brevemente después de ello. Turquía recibe 55 millones de turistas al año, que es lo que recibió el año pasado. Fundamentalmente de Europa y de repúblicas soviéticas y de Medio Oriente. Y esos, el canal Horeca, pues tiene una importancia grande para el sector agroalimentario, ¿no? Porque por ahí, pues, yo por ejemplo he visto y conozco al importador de productos que son pues muy locales de otro país, pero que vende sus palets, pues por ejemplo, eh, de, no me sale ahora el nombre, pero bueno, de productos de chufa, por ejemplo, o eh, de productos muy regionales de otros países, pero que pueden tener, evidentemente, que no van dirigidos a un mercado masivo, pero que tienen su salida a través del canal Horeca o a través de esos distribuidores de productos gourmet o delicatessen. Es decir, que hay importadores que están comprando en todas partes del mundo y productos pues más o menos locales, o otros que sí van más dirigidos al mercado generalista, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de producto local muy valenciano, muy español, que fuera de España difícilmente es conocido, pues también tiene su pequeño nicho de consumidores en Turquía. Y eso a modo de ejemplo. Vale, y ya terminando, en el tema del turismo, el sector turístico, pues un poco lo que se había comentado. Pues, Turquía ha recibido 55 millones de turistas al año, la quinta potencia mundial, después de Francia, España, Estados Unidos y China, si no me equivoco. Perdón, e Italia, que está en la cuarta posición, aunque algún año Turquía le ha arrebatado la cuarta posición a Italia, pero bueno, en general Turquía lleva ocupando esa quinta posición pues ya desde hace 10, 12 años. Si bien está muy concentrado pues, en Estambul, Mar del Mármara, el Egeo, Mediterráneo, turismo de playa, es el Mediterráneo, el interior, con alrededor de Çanakkale, y el este de Turquía, que está todavía por desarrollar, pero que el día que se desarrolle, porque tiene una riqueza cultural enorme, toda Turquía tiene una riqueza cultural enorme, han pasado todos los imperios por aquí y todos han dejado su pozo,
pues el día que se desarrolle el sector pues va a crecer todavía a tasas mayores de lo que está creciendo actualmente. Bueno, no quiero aburriros con este sector porque creo que no hay ninguna empresa de este sector en el webinario. Y ya para terminar, creo que tampoco hay empresas de estos sectores, pero simplemente unas pinceladas para que os hagáis una idea de lo que es la industria turca. El sector aeroespacial turco, que como ha ocurrido en muchos otros sectores, ha iniciado su andadura más tarde que otras potencias del sector, como puede ser España, que tiene una industria potente, sobre todo en el País Vasco y Andalucía. Pero Turquía es que en los últimos 10 años ha colocado a muchas de sus empresas entre los 100 mayores contratistas del mundo. Y mucho tirado por la inversión que ha hecho el Estado en su OEM, porque Turquía tiene su Airbus, ¿no? Que es TUSAS, que fabrica pues aeronaves en general. Está en el sector aeroespacial de la defensa y alrededor de TUSAS pues se han desarrollado Tier 1 y Tier 2 a una velocidad enorme, ¿no? Aunque el sector sigue siendo netamente importador, ¿no? Todavía pues importa más de lo que exporta. Y para terminar con el sector de la logística, que es un poco la amalgama de todos los sectores anteriores, ¿no? Sobre todo aquellos que requieren el transporte de materiales o de productos. Muy brevemente, Turquía pues es un paso obligado en el transporte de mercancías, de energía, básicamente por su situación geográfica, y esto pues convierte a este sector en muy interesante y muy necesario para empresas de otros países, ¿no? Hay una gran inversión extranjera en este sector, ¿no? Empresas logísticas, empresas transitarios, empresas de agencia de aduana, que están haciendo una gran inversión en el país. China se ha fijado en Turquía. Sabéis que China tiene sus propios programas de ayuda al desarrollo, como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene España, como lo tiene Francia, como lo tienen muchos países y instituciones financieras o de ayuda internacionales. Y todas ellas, también China, siempre con el ojo puesto, quiero decir, la ayuda al desarrollo no es ayuda gratis, ¿no? Y porque sí, es ayuda que intenta potenciar las oportunidades de sus empresas en el exterior. Y China con su One Belt, One Road, que es uno de los programas que está regando de miles de millones de yenes al mundo entero, porque desde África hasta Sudamérica, hasta Centroasia, llegando a Turquía, pues se ha fijado en este sector en Turquía, por la importancia que tiene para el comercio mundial. Y bueno, ya para terminar, pues simplemente como información general, saber que hay empresas españolas con inversión en Turquía, es decir, que están produciendo o que tienen oficinas en Turquía. Entre ellas, y sin daros mucho la lata con ello, pues por ejemplo el BBVA tiene su banco en Turquía, que es el Garanti, ahora llamado Garanti BBVA. Por ejemplo, Mafre, hace muchos años, compró Genel Sigorta, que era una empresa de seguros. Es decir, muchas empresas industriales de consumo, de servicios, de automoción, de lo que queráis. Tienen implantación en Turquía. Insisto que estoy hablando de empresas españolas que han invertido en Turquía. Empresas que venden sus productos a Turquía son miles. Y nada más, para terminar, decir que nuestra empresa, pues básicamente, y si tuviera que resumirlo en una frase,
ayudamos a nuestros clientes a vender sus productos en el país, ¿no? En Turquía, aunque tenemos actividades en otros países, nuestro mercado principal es Turquía y ayudamos a nuestros clientes a vender sus productos en este mercado tan interesante o también a invertir. Y bueno, estos son algunos de nuestros clientes y nada más. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta y si mi Pues garganta lo muchas permite. gracias, Javier. Muchas gracias y nada, efectivamente, si alguien tiene una pregunta, este es el momento. O bueno, Javier ha puesto ahí unos datos de los que podéis serviros para hacer una consulta en un momento posterior. Como os dije al principio, pues yo voy a enviaros el enlace de la grabación, además de la presentación esta, para que podáis tener esta información como referencia en vuestras incursiones o en vuestros estudios del mercado turco. Así que nada, si no hay nadie quiere decir algo, pues daríamos por finalizada esta sesión. Pues eso es lo que vamos a hacer entonces. Finalizamos por hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias a vosotros.